A veces lo intentas todo, y nada cambia. Y es ahí donde nace el verdadero poder. No de hacer más, sino de soltar. Dejas de luchar. Dejas de esperar. Y todo empieza a sanar. Este es el camino de la aceptación. Y no es pasivo. Es poderoso. Cuando luchas contra lo que es, pierdes dos veces. Hay una batalla silenciosa que muchas personas libran todos los días. No se ve, no se oye, pero consume. Es la lucha contra la realidad. Contra lo que ya ocurrió. Contra lo que no puedes cambiar. Contra lo que simplemente es. Y esa batalla desgasta más que cualquier otra. Cuando algo duele, cuando algo no sale como esperabas, la mente se aferra a la idea de que debería haber sido distinto. Que eso no tendría que haber pasado. Que tú no merecías vivirlo. Y así nace la segunda herida. Porque ya no estás sufriendo solo por lo que ocurrió, estás sufriendo por no aceptar que ocurrió. Y esa negación de lo real te encierra. Te separa de la paz. Y lo más cruel, no cambia nada. Aceptar no significa justificar. No significa estar de acuerdo. Ni rendirse sin sentido. Aceptar es ver la realidad con los ojos abiertos y dejar de luchar con lo que ya es. Porque solo desde ahí puedes decidir. Desde ahí puedes actuar con claridad. ¿Sabes cuándo empieza tu transformación? Cuando dejas de decir esto no debería ser así y te preguntas, ¿qué puedo hacer ahora, tal como son las cosas? Aceptar es un acto de amor hacia ti. Es darte permiso para dejar de pelear. Para respirar. Para volver a empezar sin cargar con una guerra que no se puede ganar. Y lo curioso es que cuando dejas de resistirte, no solo dejas de sufrir. Empiezas a sanar. La aceptación no es rendición, es libertad. Hay una confusión muy común cuando hablamos de aceptación. Muchos piensan que aceptar algo es rendirse. Como si aceptar fuera tirar la toalla. Como si fuera decir, bueno, ya está, me resigno, no puedo hacer nada. Pero eso no es aceptación. Eso es abandono. Eso es apatía. Aceptar, de verdad, no es pasivo. Es uno de los actos más poderosos que existen. Porque implica mirar de frente lo que duele. Lo que no salió como querías. Lo que te cuesta asumir. Y en lugar de huir, decirte, esto es lo que hay ahora. Y aún así, sigo aquí. Aceptar no es renunciar a mejorar. Es renunciar a sufrir por aquello que no puedes controlar. Es entender que puedes transformar tu vida. Pero no desde la rabia, ni desde la negación, ni desde el deseo de que las cosas sean distintas. Sino desde el contacto real con lo que es. Desde la presencia. Desde la humildad de no querer controlar todo. Hay una fuerza inmensa en ese momento en que dejas de luchar contra la vida y empiezas a caminar con ella. No se trata de ser conformista. No se trata de aguantar todo. Se trata de decir, acepto lo que ha pasado, acepto cómo me siento, acepto que ahora mismo esto es lo que tengo, y desde aquí decido cómo sigo. Sin arrastrar una queja, sin poner resistencia, sin culpas. Solo tú, la realidad, y un nuevo paso. La verdadera rendición es esa que nace del miedo, del agotamiento, del ya no puedo más. La aceptación, en cambio, es un acto de conciencia. De poder. De amor propio. Aceptar es lo contrario a rendirse. Rendirse es caer. Aceptar es levantarte sin seguir atado a lo que ya fue. ¿Sabes qué pasa cuando aceptas profundamente una situación? Que ya no te define. Ya no te encadena. Ya no la necesitas cambiar para sentirte bien. Y desde ahí, desde ese punto de calma. Paradójicamente, muchas veces. Todo empieza a cambiar solo. Porque el mundo reacciona distinto cuando tú ya no estás en guerra. La mente que quiere cambiarlo todo. Vivimos atrapados en una especie de urgencia constante. Una parte de nosotros quiere que todo sea diferente, el pasado, el presente,
incluso el futuro antes de que ocurra. Y detrás de esa necesidad de cambiarlo todo, está la mente. La mente que compara. La que juzga. La que proyecta. Esa voz que te dice: esto no debería estar pasando. Deberías estar más adelante en la vida. Las cosas tendrían que ser distintas. Y sin darte cuenta, estás en guerra con lo que hay. Con la realidad. Con tu cuerpo. Con tus emociones. Con tu historia. Pero esa guerra es inútil. Porque la mente no puede controlar la vida. Solo puede interpretar. Y muchas veces interpreta desde el miedo, desde el dolor, desde viejas heridas no resueltas. ¿Te has dado cuenta de que incluso cuando todo está bien, la mente encuentra algo que no está del todo bien? Siempre hay algo que corregir, algo que mejorar, algo que debería ser distinto. Y entonces crees que, hasta que eso no cambie, no puedes estar en paz. Pero ese es el error. Porque si siempre estás esperando que todo encaje para poder sentirte bien, nunca vas a sentirte bien. Porque siempre va a faltar algo. Siempre va a haber una pieza fuera de lugar. El problema no es la situación. Es esa parte de ti que no sabe cómo estar en calma con lo que hay. Y no es tu culpa. A todos nos han enseñado a exigirnos más, a compararnos, a mirar lo que falta. Pero hay otra manera. Una forma más amable de vivir. Una forma más sabia. Y empieza cuando te das cuenta de que no necesitas que nada cambie para estar presente. Cuando te sientas y respiras, y te dices: esto es lo que hay. Y está bien así, por ahora. Y no se trata de conformismo. Se trata de empezar a habitar la vida desde dentro, no desde fuera. No desde las expectativas, sino desde la experiencia directa. Desde el cuerpo, desde la respiración, desde el ahora. Aceptar lo que hay, sin querer cambiarlo, es un acto radical. Porque desmonta el sistema entero que nos han enseñado. Nos saca del piloto automático. Nos devuelve a la simplicidad. Y en esa simplicidad, en ese no hacer nada por un momento, descubres algo que la mente no puede fabricar. La verdadera paz. Porque la paz no es un destino. Es una decisión. Una práctica. Un espacio interno que solo aparece cuando dejas de correr tras algo y te quedas contigo. Tal como estás. Tal como eres. Tal como es todo. Y, curiosamente, cuando dejas de necesitar que todo cambie. Muchas veces, lo que cambia eres tú. Lo que resistes, persiste. Cuanto más rechazas una emoción, más fuerte se vuelve. Cuanto más intentas no pensar en algo, más se instala en tu mente. Y cuanto más luchas contra una situación, más se enreda en tu interior. Es un mecanismo extraño, pero muy real. Lo que resistes, persiste. Porque la resistencia le da energía a aquello que no quieres. Es como echar leña al fuego esperando que se apague. Cuanto más empujas algo hacia afuera, más fuerza toma para volver a ti. Como una ola que insistes en detener con las manos, pero solo termina salpicándote más fuerte. La aceptación, en cambio, no es rendirse. Es dejar de alimentar aquello que te agota. Es permitir que el dolor exista, sin convertirlo en sufrimiento. Es abrir la puerta, mirar de frente, y dejar de tenerle miedo. Hay heridas que solo sanan cuando dejas de esconderlas. Hay emociones que solo se disuelven cuando dejas de huir de ellas. Y hay verdades que solo se revelan cuando por fin, dejas de resistirte. Porque la vida, en su fondo, no quiere destruirte. Solo quiere mostrarte algo. Y muchas veces, lo que más duele. Es justamente lo que más te libera cuando te atreves a sentirlo sin barreras. Cuando dejas de pelear, todo encuentra su lugar. Aprender a soltar la historia que te cuentas. Todos llevamos dentro una historia. Una narrativa que nos repetimos casi sin darnos cuenta. Una especie de guión que dice quién eres, qué te ha pasado, por qué eres así, y qué puedes o no puedes lograr. Y esa historia, muchas veces no es verdad. O mejor dicho, ya no es verdad.
Fue cierta en algún momento, tal vez. Cuando eras pequeño, cuando fuiste herido, cuando no supiste cómo protegerte. Pero ahora, sin darte cuenta, sigues viviendo como si todavía estuvieras ahí. Sigues pensando que no eres suficiente. Que no eres digno de amor. Que la vida te debe algo. Que siempre te van a fallar. Que necesitas demostrar, controlar, anticipar. Y no porque seas débil, sino porque esa historia te protegió en el pasado. Pero ya no. Ahora solo te encierra. Y aquí viene algo poderoso. No estás obligado a seguir contándotela. Puedes aprender a soltarla. Puedes mirar esa narrativa con compasión, y dejar de identificarte con ella. Puedes decirte: sí, eso me pasó. Sí, sufrí. Pero no soy solo eso. No soy mi pasado. No soy la voz que me culpa. No soy la idea fija que tengo de mí. Soltar esa historia no significa negar lo vivido. Significa dejar de vivir desde esa herida. Es como bajar una mochila que has cargado tanto tiempo, que ya ni sabías que la llevabas. Y al dejarla en el suelo, te das cuenta de lo libre que puedes sentirte. Y es entonces cuando empieza otra cosa. No una historia nueva, sino un espacio en blanco. Un presente abierto. Una posibilidad distinta. Porque mientras estés aferrado a la vieja narrativa, todo lo que vivas va a pasar por ese filtro. Vas a atraer situaciones que confirmen tu herida. Vas a repetir patrones para no contradecir tu guión. Y vas a sabotear cualquier experiencia que te demuestre que sí puedes ser feliz. Soltar la historia es el primer acto de libertad real. Es mirarte al espejo y decirte: hoy empiezo de nuevo. No como víctima. No como personaje. Sino como alguien que elige vivir desde la verdad de este instante, sin etiquetas, sin pasado, sin miedo. Y en ese momento, sin que nadie lo note, algo muy profundo cambia. Y empiezas a habitar tu vida desde otro lugar. Desde ti. No desde lo que te pasó, sino desde lo que estás dispuesto a crear. No desde el personaje herido, sino desde el ser que ha despertado. La sabiduría del presente sin condiciones. Vivimos condicionando la paz. La atamos al cuándo. Cuando me sienta mejor. Cuando tenga más dinero. Cuando las cosas se calmen. Cuando alguien me valore. Y sin darnos cuenta, postergamos la vida. ¿Le decimos al presente? Todavía no eres suficiente. Aún no mereces mi paz. Pero, ¿y si la verdadera sabiduría fuera justo lo contrario? ¿Y si la paz no llegara después de que todo cambie, sino cuando tú cambias la forma en que estás aquí? El presente no necesita condiciones. Está completo. Está lleno de matices. Está vivo. Y no tiene nada que demostrar. Cuando entras en él, sin pedirle que sea distinto, algo se relaja por dentro. Una tensión invisible se suelta. Y entonces, te das cuenta. No es lo que está pasando lo que te quita la paz. Es la historia que te estás contando sobre lo que está pasando. Y al soltar esa historia, al dejar de exigirle al momento que sea perfecto, el momento se vuelve sagrado. No porque sea espectacular, sino porque tú estás presente. Ahí es donde nace la verdadera aceptación. Cuando puedes estar aquí, con lo que hay, sin adornarlo ni rechazarlo. Cuando dejas de buscar escapes. Cuando puedes sentarte contigo mismo y no querer cambiar nada por un rato. Eso es sabiduría. Eso es libertad. Y está disponible ahora. No mañana. No cuando todo se acomode. Ahora. Justo ahora. Aceptar no es conformarse, es elegir la paz. Aceptar no significa que te dé igual lo que ocurra. No significa que te cruces de brazos, ni que permitas que las cosas te pasen por encima. Aceptar no es resignarse. No es rendirse. Es exactamente lo contrario, es tomar conciencia. Es elegir, con claridad y sin drama,
como quieres relacionarte con lo que no puedes controlar. Es recuperar el poder, no sobre lo que sucede fuera, sino sobre lo que haces tú con lo que sucede. A veces, la vida no te va a pedir permiso. Te va a colocar en situaciones inesperadas, te va a quitar cosas, te va a poner frente a desafíos que no pediste. Y ahí es donde se define todo. Puedes pasarte años peleando con lo que fue, intentando que las cosas vuelvan a ser como antes, culpando al pasado por lo que no puedes tener hoy, o puedes hacer algo muy distinto. Algo muy valiente. Puedes elegir la paz. Y no es una paz forzada. No es un bueno, me aguanto y ya está. Es una paz activa, real, que nace cuando dejas de discutir con la realidad y decides abrirte a vivirla con inteligencia, con madurez, con presencia. Porque cuando dejas de querer que la vida se adapte a tus planes, empieza a enseñarte cosas que nunca habrías descubierto si todo hubiera salido como tú querías. Aceptar es confiar en que, aunque ahora no lo entiendas del todo, lo que está ocurriendo también tiene un lugar dentro de tu camino. No para que lo aplaudas. No para que te guste. Sino para que lo mires de frente y le digas, vale, estoy aquí. Y sigo caminando. Porque cuando aceptas, no estás renunciando a tu crecimiento. Al contrario, estás dejando de gastar energía en lo que no puedes cambiar para empezar a crear desde lo que sí está en tus manos. Estás decidiendo dejar de vivir desde la carencia para empezar a vivir desde la presencia. Estás dejando de ser un esclavo del pasado para convertirte en protagonista del ahora. Y esa es una decisión que no depende de nada ni de nadie. Depende solo de ti. Así que tal vez ha llegado el momento. El momento de parar un segundo. De soltar la pelea. De dejar que todo esté como está. Y desde ahí, respirar, y volver a empezar. No con rabia. No con prisa. Con paz. Porque aceptar no es conformarse. Es despertar. Si este vídeo te ha acompañado, si has sentido aunque sea un instante de verdad, de calma o de claridad, me encantaría que te quedaras. Que te suscribas al canal, que dejes un comentario sincero, o que simplemente lo compartas con alguien que lo necesite. Aquí seguimos caminando juntos. Gracias por estar.